Hola, bienvenido a Sion Podcast. Este es un proyecto que tiene como objetivo traer contenido de edificación para tu vida. Antes de continuar con el tema del día de hoy, no olvides suscribirte, dar me gusta y activar la campana. De esta manera recibirás una notificación semanal cada vez que subamos contenido nuevo. Sin más preámbulos, vamos al tema del día de hoy. El sacerdocio de todos los santos. Vamos juntos. Tenemos un par de objetivos esta mañana. Quiero que tengamos claro cuáles son los objetivos, hacia dónde vamos. ¿Ok? ¿Está conmigo? El primer objetivo es poder comprender la función sacerdotal en la Biblia. Poder comprender la función sacerdotal en la Biblia. Y el otro objetivo que quiero que logremos juntos hoy es ser capaces de ejercer el sacerdocio. ¿Ok? Digo conmigo, yo fui dotado con la capacidad de ejercer mi sacerdocio en la tierra que afecte el cielo. Todos nosotros tenemos esa capacidad. ¿Cómo será eso? Pues vamos a estudiar juntos y vamos a tratar de aprenderlo de la mejor manera. Entonces, desde el comienzo, la idea de Dios fue que todos los hijos ejercieran sacerdocio. Es el deseo del corazón de Dios desde el principio, es que todos ejerzamos sacerdocio. De hecho, si tú hablas, ya solamente con ver la palabra sacerdocio, inmediatamente la figura que se te viene a la cabeza rápidamente, ¿cuál es? Vamos, no pienses tanto. Un hombre con una sotana y cierto, cuando tú hablas sacerdotes, rápidamente lo piensas y tú inmediatamente la imagen que traes a tu cabeza es esa imagen de un hombre con una sotana que está detrás de un púlpito tal vez y que está, ¿cierto? Los más antiguos en la carrera de la fe o en el evangelio, a lo mejor la figura más rápida que se te arma en la cabeza cuando piensas en sacerdocio es: por aquí escuché a Jesús. Sí, es cierto, pero inmediatamente vas a pensar en el pastor. Tal vez tú inmediatamente relacionas por cultura en la cabeza, en la mente. Vamos a relacionar esa imagen inmediatamente. Y es como la persona que está ahí en el púlpito y que está predicando un sermón o un mensaje. Ahora, esa imagen que tenemos en la cabeza sencillamente por cultura se construyó porque algunos movimientos de pensamiento en la edad antigua comenzaron a traer esa imagen para poder afianzarla y arraigarla en toda la cultura de lo que luego se convertiría lo que llamamos la religión católica apostólica romana. Así es de que muchas estructuras de pensamiento lograron ese objetivo. Entonces todos nosotros tenemos esa imagen. Muy bien. Entonces el apóstol Pedro, por ejemplo, teniendo claro esto, escribe así. Vamos conmigo: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como qué. Y ahí empieza Pedro. Vosotros también como qué. Y yo quiero hacer la claridad antes de continuar con el texto, porque Pedro comienza hablando ¿de quién? De Cristo, y lo nombra como la piedra viva. Y luego mira lo que Pedro hace para que nosotros seamos exhortados por las escrituras. Pedro está diciendo: más para Dios escogida y preciosa, vosotros también. ¿A quién se refería Pedro? Diga: a mí. Como piedras vivas. Wow. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En el versículo 9 de ese mismo capítulo 2 de Primera de Pedro dice: pero ustedes son ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué tremenda realidad y revelación la que acabamos de leer juntos. Pedro habla de Jesucristo como una piedra principal y fundamental, pero luego él va a utilizar la expresión: vosotros también sois piedras vivas. ¡Wow! Y yo no estoy tratando de decir con esto que Pedro nos está igualando a Cristo, porque eso sería herejía. Pero de lo que Pedro sí nos está hablando es que en cuanto a la identidad de sacerdocio que hay en Cristo, tú y yo también tenemos esa impartición de parte del Padre. ¿Qué somos?
Piedras vivas, amén. Pero el tema de hoy, ¿qué somos? Sacerdotes, amén. Tú vas a encontrar, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, Apocalipsis 5:10 y Apocalipsis 26. Y estos textos nos van a seguir hablando del mismo tema. ¿Y cuál es el tema? Que tú y yo somos sacerdotes. Es decir, las escrituras, el Padre, a través de la palabra, nos está diciendo a todos nosotros: yo no solamente los creé a imagen y semejanza mía, sino que también coloqué en ustedes, como lo vemos a través de Jeremías 1:5, que Él nos conoce, que Él nos ha marcado y que nos ha dado un propósito y un destino. Jeremías 1:5 dice: porque antes de que tú nacieras yo te conocí, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre yo te santifiqué. Y luego termina ese pequeño pasaje allí. Dios termina diciendo: te di por profeta a las naciones. Entonces el Señor me conoce, el Señor me marcó y el Señor me dio propósito y destino. Solo en Jeremías 1:5, Jeremías 1:5 te va a enseñar estas tres maravillosas cosas: soy conocido, tengo una marca y tengo propósito y destino en el Señor. Entonces, a la luz de esa verdad, todas las escrituras y textos como estos en Apocalipsis también nos van a seguir mostrando que el deseo del corazón de Dios también tiene que ver con el hecho de que tú y yo entendamos que somos sacerdotes y que Él está esperando, escúchame muy bien, Él está esperando que nosotros ejerzamos ese sacerdocio. Cuando hoy en día se habla de ser un sacerdote, nos encontramos muy lejos de considerarlo como una función que todo el pueblo de Dios debe hacer. Hoy día no se habla de esto, no se enseña, y por esa razón vemos que congregaciones o movimientos religiosos se ven plagados de personas que semana tras semana hacen un ritualismo con el cual se hacen creer a sí mismos que ellos ya están cumpliendo la casilla que tiene que ver con Dios. Y yo quiero exhortarles, mis amados hermanos, que la vida del cristiano, la vida del creyente, va mucho más lejos que venir un domingo a este lugar y reunirnos, cantar canciones y escuchar una predicación. Porque nuestro sacerdocio debe ser ejercido, entiéndeme muy bien, por un lado debe ser ejercido diariamente, pero debe comenzar, nuestro sacerdocio debe ser ejercido desde como está escrito y la instrucción bíblica es, desde el aposento donde cierras la puerta y te conectas y ejerces tu sacerdocio en ese lugar santísimo donde te conectas con Dios, abres la puerta, luego sales y el Señor que te vio en lo secreto te recompensará en público. Pero ¿cómo te va a recompensar? Cuando tú ejerces el sacerdocio que ejerciste en la intimidad con Él, en el lugar santísimo. Ahora vas, sales y lo ejerces, el sacerdocio lo ejerces en tu casa, en el trabajo, en la universidad, en el colegio. ¿Me siguen? Vamos a mirar algunas características del sacerdocio bíblico. Lo primero que quiero que veamos es esto: fue Dios quien instituyó el sacerdocio. Y eso lo vas a encontrar en Éxodo capítulo número 28, versículo 1. En segunda instancia, lo que quiero que veamos es que fue Dios quien separó a una tribu completa para desarrollar esa función. ¿Dónde vas a encontrar eso? En el libro de Números, capítulo 3. Vas a encontrar cómo Dios no solamente instituye el sacerdocio, sino que ahora toma a toda una tribu y la elige y la saca de en medio del pueblo y la instituye como los que debían ejercer ese sacerdocio. En Números 3 vas a encontrar eso. Como tercero, la primera vez que se nombra la palabra sacerdote en la Biblia es en este texto. Génesis capítulo 14, versículos 17 al 20. Cuando Abraham está de regreso de haber vencido a sus enemigos, se encuentra con un personaje que salta allí en el texto de Génesis 14 y es Melquisedec, sacerdote de Salem. Ahora, quiero que aprendamos un dato técnico. Ahora, Melquisedec en Génesis 14 es una teofanía. ¿Alguien sabe qué es eso? Bueno, cuando yo digo teofanía es un tipo de Dios o de Cristo que lo vemos en las escrituras. Es como una preencarnación, por así decirlo, una preencarnación en las sagradas escrituras. Melquisedec está considerado como sacerdote, es rey y es sacerdote. Escúchame, es rey y es sacerdote. ¿Quién otro personaje en la Biblia es considerado como rey y sacerdote? David es rey y sacerdote. Y allí en Génesis 14 vemos Melquisedec, rey de Salem, sacerdote, rey y sacerdote. Pero hay una característica en Melquisedec, y es que Melquisedec no tiene genealogía y tampoco tiene
descendencia. Así es de que la persona que aparece en Génesis 14, llamada Melquisedec, es una preencarnación de Jesucristo. O sea, Abraham se encuentra con Jesús, y a usted le puede sonar eso loco en su cabeza, pero no podemos detenernos allí, solamente será un dato técnico. Hay mucho asidero doctrinal para poder tener claridad y saber que es verdad lo que estamos diciendo aquí, pero lo que sí quiero decirte es que Abraham se encuentra con Cristo literalmente, y Abraham le entrega como una ofrenda, como la palabra diezmo también aparece por primera vez en la Biblia allí, la palabra, porque la figura del diezmo aparece antes con Abel, ¿ok? Y entonces Abraham le entrega a Melquisedec parte del botín en agradecimiento. En cuarto lugar, los primeros sacerdotes en la Biblia son ¿quiénes? Adán y Eva. Adán y Eva, eso lo vas a encontrar en Génesis capítulo 2, versículos 7 y 8. Vamos a centrarnos en el cuarto punto, ¿ok? Vamos a centrarnos en este para entender por qué razones que todos nosotros debemos ser sacerdotes. Señora. En Hebreos habla más específicamente de Melquisedec y lo refiere así: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Eso es Hebreos 7, los primeros capítulos, hasta el 1-3. Hebreos 7, para los que están tomando apuntes, usted puede encontrar asidero bíblico para respaldar esto que estamos diciendo, ¿ok? Muy bien. Es solamente información que me parece que es muy pertinente que todos nosotros la sepamos. Es muy importante. Entonces, hablemos de Adán y Eva. Vamos a centrarnos en ellos, en esos personajes. Ey, el pastor otra vez hablando de Génesis. No sale de Génesis 1, 2 y 3. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es difícil pasar de los 3 primeros capítulos de la Biblia, muy difícil. La función que Adán y Eva debían llevar delante del jardín, cuando Dios los colocó en el jardín, era una función completamente sacerdotal. Di conmigo, Adán y Eva eran sacerdotes colocados por Dios en el jardín, en la tierra, para ejercer su sacerdocio. Ellos son ordenados primeramente por Dios para una asignación, y luego Él les solicita que labren y guarden la tierra y el lugar donde Él los colocó. En otras versiones bíblicas, por ejemplo, mira, cuando Dios les está diciendo qué deben hacer, tú vas a encontrar que la Nueva Biblia de las Américas nombra esas palabras como cultivar y cuidar. Y por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente vas a encontrar que los términos a los que se refiere Dios son estos: se ocupará y lo custodiará. Esas fueron las palabras de Dios para Adán y Eva cuando les da las tareas que deben desarrollar en el jardín del Edén, en el huerto donde Él los colocó. Así es de que, ¿qué tienen que ver estas palabras entonces con lo que estamos hablando aquí? Las palabras hebreas utilizadas correctamente para determinar las funciones de Adán y Eva son las siguientes: Abad y Shamar. Vamos, aquí conmigo. Abad y Shamar. Abad, que es labrar; Shamar, que es guardar. ¿Ok? Estas son las palabras que se utilizaron originalmente para determinar las funciones de Adán y Eva en el huerto del Edén. Estos dos términos, Abad y Shamar, son los mismos términos que posteriormente se van a utilizar una y otra vez en la Biblia para describir las funciones sacerdotales. Mira lo que dice en Números 3, versículos 5 al 8. ¿Qué dice? Entonces el Señor habló a Moisés: haz que se acerque la tribu de ¿qué? O sea, ya eso lo aprendimos, que fue Dios quien sacó dentro de todo el pueblo a una sola tribu para este trabajo. Y ponlos delante del sacerdote Aarón para que les sirvan. Ellos se encargarán de las obligaciones. La palabra que se utilizó allí fue ellos shamar, de las obligaciones. ¿Ok? Es la palabra que se utilizó. Entonces, en las obligaciones de él y de toda la congregación delante de la tienda de reunión, para cumplir con el servicio. O sea, la palabra utilizada allí fue abad, para que cumplan con su abad del tabernáculo. También guardarán todos los utensilios de la tienda de reunión junto con las obligaciones de los israelitas para cumplir con el servicio, o sea, para cumplir con su abad del tabernáculo. Ese es el asidero bíblico para esto.
Las palabras que fueron utilizadas en el jardín del Edén cuando Dios, Jehová, el Creador, estaba diciéndole a Adán y a Eva, ustedes van a shamar y van a abad en el huerto, son las mismas palabras utilizadas en la institución del sacerdocio en Números capítulo 3. La narrativa de la Biblia, los sacerdotes del pueblo de Israel tenían la tarea de representar al pueblo ante Dios y representar a Dios, o sea, su presencia, su santidad y su instrucción ante el pueblo. Esta es la responsabilidad que no solamente tenían los sacerdotes en la antigüedad, sino que esta es la responsabilidad que tú y yo estamos llamados a tener. Representar al pueblo ante Dios y representar a Dios, o sea, su presencia, su santidad y su instrucción ante los ojos del pueblo. Los primeros seres humanos, Adán y Eva, cumplían, de algún modo la cumplían, esa misión la cumplían. Ellos eran representantes de Dios ante la creación. Vamos a recordar un poco rápidamente, muy rápidamente. Dios crea a Adán y Dios le da el shamar a Adán y le dice, ahora necesito que empieces a colocarle nombres a los animales. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Le dio una instrucción. Ahora, ¿de dónde provenía la instrucción? ¿De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? De arriba hacia abajo. Entonces es Dios diciéndole a Adán, o sea, este es tu shamar por ahora. Lo primero que quiero que hagas es colócale nombres a los animales. No me imagino a Adán cuando Jehová venía y Jehová, tengo una pequeña inquietud aquí. ¿Me puedes ayudar? ¿Cómo le pongo a este? Porque es que tiene como características muy similares a este. ¿Me ayudas? O sea, le puso nombre a todos los animales. Dios le está entregando un shamar a Adán y Adán está ejerciendo su abad. O sea, Adán es un sacerdote. Está ejerciendo su sacerdocio. Quiero hacer un paréntesis de pregunta aquí, de interrogante. ¿Cuál es nuestro shamar? ¿Estamos ejerciendo con nuestro abad? Esa es una pregunta que solamente tú te vas a poder responder, no la puedo responder yo. Estoy haciendo solo una pregunta para que nosotros realmente nos exhortemos objetivamente dentro de nuestro corazón. ¿Ok? Volvamos a Jeremías rápidamente, Lore. Y es, cuando Dios le dice a Jeremías en Jeremías 1:5, yo te conozco, yo te marqué y yo te di un propósito y un destino, la respuesta de Jeremías, como es la misma respuesta de Isaías en Isaías 6, que es la respuesta normal de todos nosotros, Isaías y Jeremías nos representan. La respuesta de Jeremías puntualmente en Jeremías 1 es, ay, no, yo no, porque Dios le da el shamar a Jeremías y Dios le dice, yo te di por profeta a las naciones, todo lo que yo quiera que tú digas lo vas a decir. Y cuando Jeremías está recibiendo su shamar, entonces Jeremías lo primero que hace es decirle a Jehová, decirle, yo soy muy joven, yo no sé hablar, eso no es conmigo. Porque la naturaleza de todos nosotros es que cuando Dios nos está entregando el propósito, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nosotros nos vamos a escabullir. Porque es la naturaleza de los hombres. Adán se escabulló. Adán, cuando se dio cuenta que había dejado de responder con su shamar, dejó de hacer su shamar, dejó de tener ese abad como sacerdote. Entonces cuando él se da cuenta, él corre y se esconde. ¿Se da cuenta? Génesis capítulo número 3. En resumidas palabras, según la Biblia, sacerdote es aquella persona que acorta distancias entre el cielo y la tierra. ¿De dónde vino el shamar en Adán? Del cielo. ¿Qué tenía que hacer Adán en su abad? Afectar la tierra. ¿Me comprendes? El shamar viene de Dios. Ponle nombre a todos los animales. Adán, ¿qué hizo? Ejecutó su abad. ¿Y qué entonces? Está afectando la tierra con la instrucción que viene del cielo. ¿Y qué es lo que Jesucristo hace en su sacerdocio? Cuando Él empieza a ejercer su sacerdocio ya específica y intencionalmente, Jesucristo comienza a predicar. Y Jesucristo comienza a decir un mensaje que hace parte de su shamar. Y el shamar de Jesús está muy ligado a su predicación o la columna vertebral de su predicamento. Y es que Jesús todo el tiempo predicaba, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo no voy a predicar ni voy a enseñar nada que el Padre no me haya permitido a mí decir. Esas son las palabras literales de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús nos está mostrando? Jesús está recibiendo continuamente instrucción y Jesús la está ejecutando en la tierra.
¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Juntando cielo y la tierra. Entonces, como tenemos claro eso, hablemos un poco acerca de las funciones sacerdotales. Las funciones sacerdotales, la primera de ellas es que el sacerdote es un representante. Di conmigo, una de mis responsabilidades como sacerdote es ser un buen representante del gran sumo sacerdote. O sea, Cristo, según el orden del sacerdocio de Melquisedec. Quien representa a Dios entre los hombres que no tienen acceso a Él, el que representa al pueblo ante Dios. Mira, ¿sabes qué es lo que sucede cuando tú y yo predicamos el evangelio? ¿Sabes qué es lo que está pasando? Tú sabes que un chamar del sumo sacerdote, Jesucristo, a la iglesia fue Mateo 28. Id y predicad el evangelio a todo el mundo, todas las criaturas. Bautícenlos en mi nombre, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Y yo les voy a prometer que voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Ok? Esa es la instrucción de parte de Jesús. Ahora, cuando vemos la instrucción de parte de Jesús para la iglesia, ¿qué es lo que Jesús está esperando? Que nosotros, ¿qué? Hagamos nuestro abad. Y cuando tú le predicas el evangelio a otra persona en la tierra, adivina qué estás acercándole a esa persona. ¿Estás acercándole el cielo? El cielo. Tú y yo, porque mira, mucho de esto se habla emocionalmente sobre los tiempos de adoración a través de la música, donde terminan cultos gloriosos y la gente dice: wow, oh, esos músicos, oh, esos salmistas ungidos del Señor unieron el cielo y la tierra esta mañana en la iglesia. Y tengo que decirte con total franqueza que no hay nada más desatinado en tu cabeza o en la mía si nosotros decimos eso. No es solamente que el cielo y la tierra se unen en momentos gloriosos de una alabanza poderosa, sino que cuando tú le dices a una persona: tengo un buen mensaje para ti, tengo buenas noticias y quiero que sepas que a pesar de tu pecado, de tu maldad y de tu oscuridad, el Señor está dispuesto a perdonarte porque Él entregó a su Hijo en la cruz para que tú fueras salvo, y empiezas a predicar el evangelio. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás ejerciendo tú? ¿Qué estás haciendo? Según Adán, uniendo. ¿Estás acercándole a esa persona? Al cielo. Así es de que predicar el evangelio no es solamente una obediencia. No, es que Jesús dijo que había que predicar el evangelio, y si no predico el evangelio con ese pastor que tengo en la iglesia, peor todavía, porque me va a seguir regañando todos los domingos. ¿Sabes que por décadas muchas personas han predicado el evangelio solo para evitarse el regaño de un líder espiritual? ¿Sabes que durante décadas muchas personas han predicado el evangelio para sentirse más piadosos y más dignos de un lugar en el cielo en la eternidad? ¿Por qué debemos predicar el evangelio, amados? ¿Por qué? Para la gloria de Dios. Porque es una orden, amén. Es el plan de Dios, amén. Queridos, ¿a ustedes los alcanzó el evangelio? Y cuando el evangelio los alcanzó, ¿ustedes qué recibieron? ¿Y qué más? Muchas cosas, dentro de las cuales todos nosotros aquí recibimos algo que se llama entendimiento, y podemos empezar a ver a Cristo. Empezamos a tener una revelación clara de la persona de Jesús, de quién es Dios, porque Cristo dijo: quien me ve a mí ve al Padre, quien ve al Hijo ve al Padre. Y cuando tú y yo tenemos una revelación clara del cielo, cuando tú y yo tenemos una revelación y un mensaje claro de lo alto, no podemos callarnos y tenemos que contarle a alguien. Porque todo se trata de la motivación. Y predicar el evangelio no es que el pastor esté molestándote todos los fines de semana para que la iglesia se vea llena. ¿A quién le estamos predicando? Pero ¿y cómo unimos cielos y tierra fuera, donde la tierra está llena de qué? Oscuridad, tinieblas, caos. ¿Cómo hacemos resplandecer la luz que resplandeció al principio de la creación? Cuando Génesis dice 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego en Juan 1 ratifica que la luz gloriosa de Dios, o sea, Cristo, brilló y las tinieblas no pudieron retenerla. ¿Cómo brillará Cristo afuera? ¿Quién es un sacerdote aquí? Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros somos representantes.
En segunda instancia, somos responsables. Por un lado, representantes. Por otro lado, representantes. El que se hace cargo de intimar con Dios y hacer que haya leña en el altar continuamente, de tal manera que el fuego no se apague en su corazón, en su familia y en el lugar donde vive. Tenemos una responsabilidad. ¿Sabes cuál es? Mantener la llama encendida. Samuel, el profeta Samuel, era un chiquitito. No tenía más de tal vez 12, 13, 14 años a lo sumo, cuando la narración bíblica dice que la voz de Jehová vino. Y la descripción específica que encuentras allí en Primera de Samuel es que antes de que la lámpara se apagara, la voz de Dios volvió a hablar. Antes de que la lámpara se apagara. Quiero decirte con todo mi corazón, ¿sabes quién mantuvo la lámpara? El pábilo que estaba a punto de apagarse en el santuario. ¿Sabes quién mantuvo esa lámpara encendida? Samuel. No quedaba nada, estaba a punto de apagarse la lámpara. Pero ¿sabes por qué había fuego todavía en esa lámpara? Por Samuel. Porque Samuel tenía un dormitorio que el sacerdote Elí le había designado, pero las escrituras narran literalmente que Samuel tomaba sus cosas, su esterilla, su cobija, su almohada, y extendía su estera, colocaba su almohada y él dormía al lado del arca. ¿Por qué hacía eso Samuel? ¿Por qué dormía al lado del arca? Yo comienzo a ejercer mi sacerdocio cuando yo voy delante de la presencia y habito en la presencia como Gabriel, respondiéndole a Zacarías. Zacarías diciéndole: ¿y usted quién es a venirme a decir ahí que mi mujer, que embarazada, y que yo, y que esto, y que lo otro? ¿No se da cuenta que somos viejos? ¿Usted quién es? Y entonces Gabriel se llena de motivos. Lo mira, me imagino los ojos penetrantes de Gabriel mirando a Zacarías. Yo creo que por eso fue que Zacarías quedó mudo. No pudo volver a hablar. Yo soy Gabriel y yo habito en la presencia de Dios. Yo vengo aquí a traerte un mensaje directamente dado por la boca del Creador. Aún vemos cómo la imagen del cielo nos muestra el ejercicio del sacerdocio uniendo cielos y... Seamos responsables. Necesitamos mantener la llama encendida. ¿Cómo está el pábilo? ¿Cómo está la llama en tu corazón? ¿Cómo está la llama en tu casa, queridos? No solamente ardiendo en pasión por Él, sino que también debe arder en pasión por los que no están con Él. Y esa es una vida coherente de un verdadero adorador. No el que solamente está buscando cantar canciones lindas, sino que aquel que no desaprovecha cualquier momento para pregonar las buenas nuevas de salvación. Ese es un verdadero adorador. Porque por un lado adoramos y por el otro obedecemos. Y no hay adoración más hermosa a los ojos y a los oídos del Señor que nuestra obediencia. Tercero y último, todo sacerdote es un reconciliador. Muchos de nosotros nos hemos hecho esta pregunta. Mira, esta pregunta. Vamos, ¿la pueden leer en alto, por favor? Déjame saber, ¿te has hecho esa pregunta alguna vez? La respuesta es definitivamente a este interrogante es esta. Diga conmigo: Él nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo, a ser ministros de reconciliación como Él es. Entonces vamos a ver lo que en primera instancia, Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9, en la Nueva Biblia de las Américas vamos a encontrar: fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Mira, Pablo está ordenando esta idea. Y en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9 vas a encontrar un asidero bíblico para esto. O sea, queríamos saber cuál es nuestro plan, cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro llamado. Este es nuestro llamado. Mira, fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados ¿a qué? ¿Cuál hace parte de mi llamado? Tener comunión ¿con quién? Con Cristo. Di conmigo: mi llamado tiene que ver con tener comunión con Jesucristo todos los días. Entonces voy a preguntar: ¿cómo está ese ítem de comunión nuestra con Cristo todos los días? Yo sencillamente quiero que empieces a sacudir tu cabeza espiritualmente hablando y empecemos a seguir las directrices bíblicas
Puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Pastor, pero usted no sabe, yo he querido orar, yo he querido leer, yo he querido participar, yo he querido ir los viernes en la noche, pero usted no sabe lo cansado que me encuentro los viernes en la noche. Usted no sabe lo que me toca. Usted no sabe cómo me corresponde a mí esa responsabilidad que tengo a diario, que cuando llego a la casa no tengo tiempo ni siquiera ni para leer un versículo. Pastor, ¿sabe por qué no me conecto en los tiempos de aposento entre semana? Porque mire, estoy tan cansado que ni siquiera me puedo despertar. Y yo te voy a decir algo con todo el amor, respeto y cariño de mi corazón. Así como tú te cansas, de la misma manera estaba Jesucristo en el huerto de Getsemaní diciéndole al Padre: ven, Padre, obviemos este asunto. 3 veces, no una sola vez, 3 veces. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que Jesús estaba cansado, fatigado. ¿Cómo está nuestra comunión con Cristo? Porque eso hace parte de mi llamado. Parte de mi llamado está en tener comunión con Cristo. Es construir una relación. Entiéndeme bien lo que te estoy diciendo. Construir una relación con Cristo. Construir. ¿Sabes qué es construir, no? Y lo que significa y lo que desgasta. Abrir el hueco, poner los cimientos, que las zapatas queden bien puestas, buen hierro, buen concreto, y luego empezar a ver cómo empezamos a echar hacia arriba y armar piso por piso. Construir. ¿Cuánto nos vamos a demorar en construir esa comunión con Él? Hasta el día que Él vuelva. No te canses de construir tu comunión con el Señor. Te animo a que no te canses de construir tu comunión con Él. Y por otro lado, entonces el apóstol mismo Pablo, en 2 de Corintios capítulo 5, 18 al 20, nos va a hablar acerca de la otra partecita del llamado. Por un lado es la comunión con Cristo, y por el otro lado es la responsabilidad que tenemos de nuestro sacerdocio, que es esta. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió ¿con quién? Con Él mismo por medio de Cristo. Y vamos a leer juntos. Muy bien. ¿Qué? Nos dio. Quiero que cambies esa palabra ministerio, porque es que en esa palabra ministerio muchos se tropiezan. Porque en la actualidad la cultura eclesiástica de la gente liga la palabra ministerio con el profeta, con el pastor, con el cantante. Ministerio. No. Vamos a quitarnos eso de la cabeza. Ve, ahí en lugar de decir ministerio, coloquemos la palabra sacerdocio o abad. Abad, que tiene que ver con sacerdocio. Volvamos a leer. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el abad o sacerdocio de la reconciliación, el chamar, ¿sí? Es decir, que Dios estaba en Cristo, ¿qué? Reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha ¿qué? A nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores. ¿Qué más cabe aquí? Sacerdotes de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Pregunta: ¿aquí estamos todos reconciliados con Dios? ¿Quién lo hizo posible? Entonces Pablo, llegando a este entendimiento del chamar, del abad y del sacerdocio, entonces nos deja este legado. Entonces, si ustedes están reconciliados y fueron reconciliados por Cristo Jesús, entonces ustedes y yo tenemos un llamado a sacerdocio, y es: díganle al mundo, reconcíliense con Dios. Reconcíliense. Para comprender qué significa el llamado sacerdotal, profundizaremos en esos 2 términos principales: abad, cultivar, trabajar y adorar. Y por otro lado, llamar, guardar, velar e interceder. Porque la pregunta que algunos pueden tener aquí es: bueno, pastor, ya entendí, pero ¿y entonces cómo lo hago? Entonces este es el cómo hacerlo, ¿ok? Por un lado tenemos abad, que es cultivar, trabajar y adorar. Y por el otro, shamar, que es guardar, velar e interceder. Entonces vamos a ver el primero: abad, adoración. Reconocer que somos creados para proclamar ¿qué?
las maravillas de Dios. La adoración se vincula a una actitud interna de nuestro corazón que se refleja en actos de obediencia más que en música, cantos u oraciones que podamos hacer. Tu obediencia y la mía es la adoración que Dios está esperando. ¿Cómo puedo ejercer entonces, pastor, el sacerdocio? ¿Cómo puedo entonces yo ejercer mi abad? ¿Cómo? Obedeciendo. Di conmigo, mi abad es obedecer al Señor. Y esa es mi mejor adoración. Y ya en ese punto estamos ejerciendo sacerdocio. La segunda es shamar, que tiene que ver con la palabra intercesión. Desde que Dios puso a Adán y a Eva en el huerto, les pidió que sean intercesores. Pero eso no dice ahí. Vamos a ver que sí. Porque en otras palabras, la intercesión es ponerse entre. Eso es lo que significa interceder. Ser un intercesor es ponerse entre dos lugares. ¿Qué fue lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario? Según esta verdad, ¿qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? Entonces Dios viene con su ira. No, mentiras, Él no viene así. Esa película sería Dragon Ball, ¿verdad? No, así no viene Dios. Dios viene con su ira, que es justa, que es santa y que es gloriosa. Y Él viene con su ira. Pero en la historia aparece Jesús, ¿dónde? En la cruz. ¿Y qué está haciendo Jesús ahora? Está ejerciendo su shamar. Está intercediendo. Se está poniendo entre la ira de Dios y ¿quién recibió? ¿Quién la recibió? ¿Hasta dónde la recibió? Entonces entendemos que Pablo, cuando nos exhorta en 2 Corintios, la humanidad y Dios reconciliados por sí mismos, es decir, la humanidad hizo algo que asombró a Dios. Entonces Dios dijo: ¡ay, tan lindos mis niños! ¿Eso hizo la humanidad? No. ¿Cómo ejerzo mi sacerdocio? Intercesión. Desde que Dios puso a Adán y a Eva en el huerto, les pidió que sean intercesores, porque en otras palabras, la intercesión es: Adán y Eva eran los representantes de Dios ante la creación y los representantes de esta ante Dios. No sé si alguna persona puede llegar a pensar: el pastor, ¿por qué se preocupa tanto por eso que pasa allá al otro lado del mundo? Eso es la realidad de aquí, la de nosotros. Ahora ni sé por quién voy a votar en el 2026. Y el pastor dice que orando por nuestros hermanos de la iglesia en Irán, Medio Oriente, Irán. Los están asesinando. ¿Qué sucede cuando tú y yo oramos por nuestros hermanos en Irán? Nos ponemos entre el cielo y la tierra. ¿Ya le pusiste el ojo a donde vas a poner la bala del evangelio? La persona, ¿ya le pusiste el ojo a la persona donde vas a mandar la bala del evangelio? ¿Sabes qué es lo primero que tú y yo necesitamos hacer antes de ir y predicarles el evangelio? Tener una buena sesión de intercesión. Ponernos entre el cielo y la tierra y de tirarnos de rodillas y derramar lágrimas, porque esa persona que conozco, yo sé que necesita a Cristo y el evangelio, porque esa persona, si no se detiene y muere, se condenará para siempre. ¿No te da dolor eso? ¿Cómo ejerzo mi sacerdocio? Con mi shamar, intercediendo. Ser intercesores del reino de Dios requiere nuestra disciplina para mantenernos velando aun cuando otros duermen, y ser aquellos que unen la realidad del cielo con la de la tierra. Miren, los invitamos a tiempo de aposento lunes, miércoles y viernes, 5 de la mañana. ¿Sabes que cuando tú y yo estamos a las 5 de la mañana clamando, orando y rogando por su presencia, rogando por su favor, por su gracia, rogando que su ira no nos acabe, sino que nos dé la oportunidad de ser sus hijos hasta que Él vuelva? Mientras tú y yo hacemos eso, hay miles y miles y miles de simpatizantes con el cristianismo que duermen. Y yo no quiero hacer sentir mal a nadie aquí, la verdad, créame, no quiero. Esa no es mi intención.
Pero lo que yo sí quiero que tú sepas es que cada lunes, cada miércoles y cada viernes que nosotros oramos, hay días en los que yo no me quiero levantar y la testiga más cercana que tengo es ella. Y ella lo sabe. Hay días en los que la alarma suena y yo quiero seguir durmiendo. De hecho, hay un día de toda esta temporada, de todo este tiempo, creo que hay un día, me quedé dormido. No fui capaz de levantarme. La carne es débil, pero el espíritu tiene que aprender a estar dispuesto. Si tienes excusas, si tienes cosas en tu cabeza, yo las respeto, créeme, yo las voy a respetar, no te preocupes. Pero no sé si tú seas capaz de presentarte delante de Dios con las mismas excusas. No sé. Ay, Señor, qué pena, discúlpeme, es que usted sabe, ¿no? Estoy tan cansado que... Él no se cansó. No se cansó. Le echaron la cruz a cuestas. Desde el lugar de la cárcel en el pretorio romano hasta el Calvario. ¿Se cansó? No se cansó. El sacerdocio de todos los santos se basa en el entendimiento bíblico de que todos aquellos que forman parte del pueblo de Dios son llamados a una vida de intimidad con Él y a ser un representante aquí en la tierra. Llamados a una vida de intimidad con Él. Implica tener entendimiento de que por la obra de Cristo somos llamados sacerdotes, una identidad que se desarrolla donde Él nos pone siendo papá, siendo mamá, siendo hijo, siendo compañero de trabajo, en la universidad, en el colegio. Ahí es donde ejerzo mi sacerdocio. El sacerdocio no tiene que ver con lo que hacemos, sino quiénes somos detrás de lo que hacemos. Terminemos con la escritura. Primera de Corintios capítulo número 12, versículos 18 al 20 y 27 dicen lo siguiente: ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente cambia la palabra miembros, si aprendimos esta mañana. Individualmente un sacerdote de Él. Amén. Padre, te damos infinitas gracias por tu amor, tu gloria en la palabra revelada a nuestros ojos y a nuestros corazones. Señor, te rogamos que nos des la determinación de poder hacer tu buena voluntad. Coloca en nosotros el querer como el hacer. Sella, Dios, en nuestro corazón tu revelación. No nos dejes pasar sin pena ni gloria este tiempo de aprendizaje, sino que yo pueda tomarlo y colocarlo como un derrotero delante de mis ojos para ir en esa dirección. Ayúdame a ejercer mi sacerdocio. Ayúdame a tener la identidad correcta que debo tener. No solamente soy un hijo de Dios, sino que también soy sacerdote del Altísimo. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por haber compartido con nosotros hoy en Sion Podcast. Recuerda suscribirte, dar me gusta y activar la campanita para que puedas recibir notificaciones cada vez que compartimos contenido nuevo en nuestro canal. Si el mensaje de hoy ha sido útil para tu vida, compártelo. Sion Podcast es un proyecto de Sion Lugar del Trono Iglesia en Florida Blanca, Santander, Colombia. Nos volveremos a ver pronto.